La peor prisión no es la de barrotes, sino la que se construye con las falsas preocupaciones de quienes amas. Esta frase resuena en mi mente cada mañana, un susurro amargo que acompaña el café que mi esposa, Elena, insiste en prepararme, siempre con una sonrisa que no llega a sus ojos. Me mide el azúcar, me controla la presión y me recuerda que tome mis medicamentos con una dedicación que, para cualquier extraño, parecería el más puro acto de amor. Sin embargo, para mí, cada gesto se ha convertido en un eslabón de una cadena invisible, una que me mantiene atrapado en esta espaciosa casa en Toluca, que una vez fue mi hogar, y ahora se siente más como una jaula dorada, impecablemente limpia y sofocante, donde la tranquilidad es solo una fachada para una tensión que no puedo nombrar, pero que siento en los huesos. Me llamo Javier, tengo 73 años, y nunca imaginé que la artífice de mi cautiverio sería la mujer con la que decidí compartir el otoño de mi vida. Como ingeniero, civil jubilado, pasé toda mi existencia midiendo el mundo, calculando tensiones, entendiendo estructuras y asegurándome de que cada cimiento fuera sólido y firme. Dediqué décadas a construir puentes, edificios y carreteras, proyectos que resistirían al tiempo y a las inclemencias del tiempo, basados en la lógica y la precisión. Ahora, sin embargo, me encuentro completamente perdido, incapaz de descifrar la ecuación más compleja de todas, la de mi propio hogar, donde cada mirada, cada palabra de mi esposa parece ocultar un cálculo secreto del que no formo parte y cuyo resultado me aterra sin saber exactamente por qué. Todo parece girar en torno a una única prohibición, una regla no escrita convertida en ley. No puedo ir a mi rancho. Este terreno, a pocos kilómetros del pueblo, es más que una propiedad. Es el último bastión de mi autonomía, el santuario que compré y forjé con el sudor de toda una vida de trabajo honesto. Es el lugar donde los recuerdos de mi primer matrimonio, de mi juventud, aún perviven entre los árboles y el arroyo. Cada vez que menciono la idea de pasar unos días allí, el rostro de Elena cambia. La preocupación en su voz se vuelve aguda, casi desesperada, y teje una red de excusas sobre mi salud, la distancia, los peligros imaginarios que me aguardan en este lugar que conozco como la palma de mi mano. La excusa siempre es la misma, una melodía disonante que se repite hasta la saciedad. Javier, por favor, piensa en tu presión arterial, dice, poniéndome la mano en el brazo con una dulzura que parece ensayada. Estaría solo allí. ¿Y si pasara algo? Nunca me lo perdonaría. Sus palabras, que deberían consolarme, solo alimentan la semilla de la desconfianza que crece en mi pecho. Soy un hombre de 73 años, no un niño frágil. Mi salud es estable, mis exámenes están al día, pero me trata como si estuviera al borde del colapso, infantilizándome delante de nuestros conocidos y, peor aún, delante de su hijo, Carlos, que observa todo con una pasividad cómplice que me hiere profundamente. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la estás viendo y qué hora es. Tu apoyo es muy importante para mí, ya que me da la fuerza para compartir esta verdad que ha estado atrapada en mí durante tanto tiempo. Saber que no estoy sola en este viaje, que hay personas bondadosas al otro lado de la pantalla, me da el coraje para desentrañar cada detalle de esta dolorosa historia, con la esperanza de que mi experiencia pueda ayudar a alguien a reconocer las señales que ignoré durante tanto tiempo. Tu compañía virtual es un bálsamo para un alma que se ha sentido aislada durante demasiado tiempo. Mi oficina, en esta misma casa, se ha convertido en mi único refugio.
Es una pequeña habitación abarrotada de libros de ingeniería, mapas antiguos y las herramientas de una vida pasada. En un rincón, cubierto con un paño para protegerlo del polvo, reposa mi viejo teodolito. Este, instrumento topográfico con sus lentes precisas y mecanismos complejos, ha sido mi compañero durante décadas. Con él, medí ángulos, calculé distancias y puse orden en el caos del paisaje. Ahora, lo miro y siento una amarga ironía. Representa todo lo que he perdido. Mi capacidad de medir la realidad, de comprender las estructuras que me rodean. Me he convertido en un extraño en mi propio mapa, un topógrafo ciego en su propio territorio. Elena llegó a mi vida hace 10 años, un soplo de aire, fresco tras la larga y dolorosa viudez que siguió a la muerte de mi primera esposa. Era más joven, llena de vida, y creí haber encontrado una compañera para mi vejez. Le confié todo, no solo mi corazón, sino también la gestión de nuestro hogar y poco a poco, de mi vida. Al principio su atención me pareció un regalo, un cariño genuino que me conmovió. Pero con el paso de los años, este cariño se convirtió en vigilancia constante. Las preguntas sobre a dónde iba, con quién hablaba, qué comía, se convirtieron en un interrogatorio disfrazado de cariño, y la casa, nuestro supuesto nido de amor, empezó a parecerme cada vez más una fortaleza diseñada para contenerme. El rancho siempre ha sido mi refugio, mi santuario. Allí, no era el anciano frágil que Elena describió, sino el hombre que siempre he sido. El hombre que trepaba andamios, que diseñaba estructuras, que olía la tierra mojada y la satisfacción de ver un proyecto terminado. Las paredes de la cabaña que construí con mis propias manos guardan el eco de las risas de mis nietos cuando eran pequeños, las conversaciones silenciosas con mi difunta esposa bajo el cielo estrellado. Es un lugar sagrado, imbuido de mi esencia, mi legado. La prohibición de Elena de ir allí no es solo un capricho, es una profanación, un ataque directo a mi identidad y mi historia. Su hijo, Carlos, un hombre de casi 40 años, vive con nosotros. Él ve lo que sucede. Percibe la ansiedad desproporcionada de su madre, mi frustración velada, la atmósfera tensa que se instala cada vez que se menciona el rancho. Sin embargo, prefiere el silencio. Se beneficia de la comodidad de este hogar, de la generosidad que siempre le he ofrecido, y quizás por eso prefiere la ignorancia a la confrontación. Su cobardía es una traición silenciosa, una puñalada que duele tanto como las manipulaciones de su madre. Aparta la mirada cuando percibe mi angustia. Finge no escuchar los argumentos velados, convirtiéndose en cómplice pasivo de la erosión de mi dignidad. Los asuntos financieros nunca han sido un problema. Mi jubilación como ingeniero, combinada con inversiones prudentes a lo largo de mi vida, nos proporciona una vida más que cómoda. No hay deudas ni preocupaciones financieras que justifiquen la tensión que impregna nuestro hogar. Esto hace que todo sea aún más confuso. El control de Elena no se trata de dinero, se trata de algo más profundo, un secreto que guarda con tanto celo que está dispuesta a sacrificar mi tranquilidad para protegerlo. La jaula es dorada, sí, pero sus barrotes están hechos de una mentira que, aunque invisible, es más fuerte y fría que cualquier metal. Hoy, la fachada empezó a resquebrajarse. El teléfono sonó a media tarde, y al otro lado, la voz era la de Ramón, mi vecino del rancho, un amigo de toda la vida. Su voz, normalmente tranquila y mesurada, tenía un tono urgente que me alertó de inmediato. Me dijo que hacía días que no oía la bomba de agua, lo cual era extraño, ya que funciona con un
ciclo automático para regar el pequeño huerto. Peor aún, mencionó haber visto movimientos extraños allí, luces encendidas a horas intempestivas y un coche que no reconoció estacionado cerca de la cabaña las noches anteriores. Cada palabra suya fue un martillazo que destrozaba la cúpula de cristal que Elena había construido a mi alrededor. La genuina preocupación de Ramón contrastaba marcadamente con la ansiedad fingida de Elena. Hablaba de hechos, de observaciones concretas. La bomba. Silenciosa. El coche desconocido. Eran piezas de un rompecabezas que mi mente de ingeniero empezó a ensamblar al instante. Había que arreglar una bomba de agua rota, sobre todo con el calor que hacía. Había que investigar un movimiento extraño en una propiedad privada. Eran problemas lógicos que requerían una solución lógica e inmediata. Mi presencia en el rancho. La llamada de Ramón no era solo una advertencia sobre una bomba, era una llamada de atención, un rescate del mundo tangible que me habían negado. Con el teléfono aún en la mano, sentí una claridad que no había experimentado en meses. La confusión y la duda que Elena me había infundido empezó a disiparse. Entré en la sala, donde ella leía una revista, la viva imagen de la tranquilidad. Anuncié mi decisión con una firmeza que nos sorprendió a ambos. Ramón llamó. Dije con voz serena pero firme. La bomba de agua del rancho se rompió. Voy mañana por la mañana a arreglarla. Su reacción fue instantánea y visceral, una aterradora confirmación de todas mis sospechas latentes. El rostro de Elena palideció. La revista se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Abrió los ojos de par en par, y en ellos no vi preocupación, sino pánico puro e incontrolable. «¡No! ¡No puedes ir!», exclamó, subiendo la voz una octava, volviéndose estridente. Se puso de pie de un salto y se paró frente a mí, como si pudiera bloquearme físicamente. Empezó a soltar la misma diatriba de siempre sobre mi salud, pero esta sus palabras eran rápidas, vacilantes, desesperadas. Era la actuación de alguien cuyo guión había sido repentinamente quemado, dejándola expuesta en el escenario. «Javier, es peligroso. El camino, el esfuerzo. No puedes solo. Llamaré a alguien, a un técnico, a quien sea, pero no te vas», insistió agarrándome del brazo con una fuerza que me sorprendió. Sus excusas se volvían cada vez más absurdas, más ilógicas. Hablaba de ladrones en la zona, de animales salvajes, del riesgo de caerse. Eran los delirios de una mente en pánico, intentando construir un muro de mentiras en tiempo real para contener una verdad que amenazaba con desbordarse. La intensidad de su reacción fue tan desproporcionada a la situación que fue casi una confesión. El peligro en el rancho no era para mí, era para ella. La discusión se intensificó rápidamente. Mi calma y determinación parecieron enfurecerla aún más. Al ver que sus excusas no funcionaban, recurrió al llanto, un recurso que rara vez usaba. Los sollozos la sacudían, pero sus ojos permanecían fijos en los míos, llenos de un terror inapropiado para la situación. Y entonces, en un clímax desesperado, gritó las palabras que sellaron su destino y el mío. «Te prohíbo ir. No entiendes el peligro». El grito resonó por la silenciosa habitación, y en esas palabras, en esa prohibición autoritaria, la verdad finalmente se reveló. La palabra prohibir flotaba en el aire entre nosotros, cargada de un significado que iba mucho más allá de una simple conversación. No me preguntaba, no me aconsejaba, me daba una orden. Y en ese momento, la dinámica de poder en nuestro hogar, cuidadosamente construida por ella a lo largo de los años, se desmoronó por completo.
El velo de preocupación y cuidado se desgarró, revelando la cara desnuda del control y el miedo. El peligro que tanto temía no amenazaba mi vida, sino la doble vida que ahora entendía que llevaba. El rancho no era solo mi santuario, era el escenario de su traición. No respondí. No. Había nada más que decir. Simplemente la miré, viéndola quizás por primera vez como realmente era. Una mujer aterrorizada, atrapada por sus propias mentiras. El amor que sentía por ella, ya erosionado por la duda, se convirtió en un frío polvo de desilusión. Le di la espalda y caminé hacia mi oficina, cerrando la puerta tras de mí. El clic de la cerradura fue el sonido de mi propia liberación. El tiempo de la confusión había terminado. Ahora era el momento de actuar, no de actuar impulsado por la ira o la venganza, sino por la fría y lógica necesidad de un ingeniero de exponer la verdad, de ver la estructura de la mentira con mis propios ojos. Cayó la noche, pero sentí como si el sol saliera por primera vez en años. Esperé pacientemente, escuchando cómo los sonidos de la casa se calmaban. Oía a Elena llorar en su habitación, luego el pesado silencio de un sueño exhausto e intranquilo. El reloj de la pared de mi oficina marcaba cada segundo, cada minuto, con una precisión metódica que reflejaba el plan que se formaba en mi mente. No habría más discusiones ni más súplicas. La verdad no se debate, se descubre, y yo iría a su encuentro, armado no con acusaciones, sino con la herramienta que mejor conocía, la búsqueda de pruebas concretas. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el silencio era absoluto, me levanté. Salí de la oficina con el cuidado de quien conoce cada tabla crujida. En la mesita del pasillo, donde Elena guardaba su bolso, estaban las llaves de mi camioneta, que solía guardar por seguridad. Las tomé. El frío metal en mi mano se sentía como un talismán, un símbolo del poder que estaba recuperando. Cada paso era deliberado, cada movimiento preciso. Ya no era un prisionero confundido. Era un hombre con la misión de recuperar no solo su propiedad, sino su propia realidad. Antes de irme, volví a la oficina y tomé mi teodolito. Con cuidado, coloqué el pesado instrumento en el asiento del copiloto de la camioneta. Quizás fue un gesto simbólico, el acto sentimental de un anciano, pero para mí era esencial. Llevaba conmigo el símbolo de mi vida anterior, mi identidad, mi capacidad de ver el mundo con claridad y precisión. Iba a medir el alcance de la traición, a calcular la profundidad de la mentira. El ingeniero que había en mí necesitaba sus herramientas para afrontar la falla estructural más devastadora que jamás había encontrado. Conducir por la soñolienta ciudad de Toluca, a primera hora de la mañana, fue una experiencia surrealista. Las calles que solía recorrer a plena luz del día, ahora vacías y silenciosas, parecían el telón de fondo de mi solitario viaje hacia la verdad. La camioneta, mi viejo y fiel vehículo, respondía con una seguridad que parecía reflejar la mía. El motor zumbaba suavemente, un sonido constante y reconfortante en la inmensidad de la noche. Cada kilómetro que me alejaba de aquella casa era un paso más lejos de la mentira que había envenenado mi paz, y un paso más hacia la dolorosa claridad que me aguardaba. En mi rancho. El camino de tierra que conducía al rancho me resultaba familiar, incluso en la oscuridad. Los faros de la camioneta atravesaban la noche, iluminando el sendero que podría haber recorrido con los ojos cerrados. La ira no me impulsaba a conducir. La ira vendría después, lo sabía. En ese momento, lo que me impulsaba era una fría precisión, la determinación glacial de un hombre que va de inspección. Necesitaba ver, analizar, comprender la magnitud del engaño. El corazón de un esposo,
Estaba roto, pero la mente de un ingeniero estaba al mando, centrada en el objetivo: desentrañar lo que estaba sucediendo en mi lugar más sagrado. Al acercarme a la entrada de mi propiedad, apagué las luces y el motor de la camioneta, dejándola deslizarse los últimos metros en silencio. La luna llena bañaba el paisaje con una luz tenue y fantasmal, y entonces lo vi. Estacionado junto a mi cabaña, donde no debería haber ningún coche, había un sedán de lujo negro y brillante, completamente fuera de lugar en este entorno rústico. Era una pieza desparejada, una anomalía de diseño, prueba irrefutable de que la llamada de Ramón y el pánico de Elena estaban relacionados con una terrible verdad. Mi corazón, que hasta entonces había estado bajo el control de mi mente lógica, empezó a latir con fuerza en mi pecho. El aire de la mañana parecía más frío, más tenue. Había llegado a mi límite. La teoría estaba formulada. La evidencia preliminar estaba ahí, ante mí. El siguiente paso era la verificación, la observación directa que lo confirmaría o lo negaría todo. Con infinito cuidado, bajé de la camioneta, cerrando la puerta silenciosamente. El silencio de la noche era absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración y el crujido suave de la grava bajo mis pies mientras caminaba hacia mi cabaña. Las luces de la cabaña estaban encendidas, un brillo cálido y acogedor que contrastaba marcadamente con el hielo en mis venas. Esa era la luz de mi hogar, mi refugio, pero ahora iluminaba la presencia de un intruso. Cada paso hacia la ventana de la cocina era una tortura. Una parte de mí quería regresar, subir a la camioneta y escapar de esa verdad, seguir viviendo en la cómoda ignorancia que Elena había intentado mantener. Pero la otra parte, la esencia del hombre que siempre había sido, me impulsaba hacia adelante. La necesidad de saber, de comprender, de ver la verdad con mis propios ojos, era más fuerte que el miedo al dolor que seguramente me causaría. Llegué a la ventana, mi cuerpo oculto por la sombra de un viejo roble que había plantado décadas atrás. Mi corazón parecía haberse detenido. Respiré hondo y miré hacia adentro. Y entonces, mi mundo, ya agrietado, se hizo añicos. La escena que vi no fue violenta ni dramática, pero su intimidad fue más devastadora que cualquier golpe. Elena estaba en la cocina. Mi cocina. No estaba presa del pánico ni del miedo. Se reía, una risa genuina y feliz que no había oído en años. Y el destinatario de su alegría era un hombre. Un hombre más joven y bien vestido, sentado a la mesa, con una taza de café en la mano. Hablaban con la naturalidad de quienes comparten una vida, un secreto. Su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas cómplices, todo delataba una intimidad profunda y arraigada. No se trataba de un encuentro casual, era rutina. Mi santuario, el lugar construido para albergar los recuerdos más puros de mi vida, había sido profanado. Se había convertido en el nido de amor de mi esposa con otro hombre. El dolor que me azotó fue físico, una punzada aguda en el pecho que me dejó sin aliento. El ingeniero que llevaba dentro cedió ante el marido traicionado, y la magnitud de la falla estructural en mi vida se reveló en toda su catastrófica magnitud. No irrumpí, no grité. Una calma gélida, la calma que precede a los terremotos más devastadores, me invadió. La ira y el dolor se cristalizaron en una sola y clara resolución. El ingeniero volvió al mando, no para construir, sino para demoler. Para controlar la demolición de la mentira que había sido mi vida. Me aparté de la ventana, moviéndome con un silencio depredador. Regresé a mi camioneta, no para huir, sino para ejecutar la siguiente fase de mi plan. Habían convertido mi refugio en su jaula de placer.
Ahora, yo lo convertiría en su trampa. Encendí el motor de la camioneta. El sonido rugió en la quietud de la madrugada, un anuncio deliberado de mi presencia. Conduje el vehículo despacio pero con precisión implacable, colocándolo de forma que bloqueara por completo la salida del sedán negro. Mi vieja y robusta camioneta estaba pegada al lujoso auto de mi amante. Era una barrera física, un bloqueo infranqueable. Los había acorralado en mi propiedad. La cacería había terminado. Ahora, solo era cuestión de esperar el amanecer, de esperar a que los ocupantes de mi cabaña descubrieran que el guardián de este lugar sagrado había regresado para reclamar no solo su tierra, sino la realidad misma. Apagué el motor y me recosté en el asiento. La adrenalina empezó a disminuir, dando paso a un profundo agotamiento y un dolor sordo. Afuera, la noche comenzaba a dar paso a los primeros grises del amanecer. Miré la cabaña, ahora en silencio. Las luces del interior se apagaron de repente. Me habían oído. El juego había cambiado. Ya no era la víctima confusa de un plan. Era el ingeniero a cargo del terreno, el dueño de la propiedad que había establecido el perímetro. La noche de las mentiras terminaba, y el día de la verdad, por brutal que fuera, estaba a punto de comenzar. Si amas a Jesús y crees en el poder de la verdad y el honor, suscríbete a nuestro canal para no perderte el desarrollo de esta historia y otras revelaciones futuras. Así como la luz de la mañana siempre revela lo que la oscuridad esconde, creo que la fe nos da la fuerza para afrontar las verdades más duras y encontrar el camino de regreso a la dignidad. Tu suscripción es un voto de apoyo a la valentía de buscar la verdad, por dolorosa que sea, y nos ayuda a seguir creando historias que nos recuerdan la resiliencia del espíritu humano. Mientras el cielo cambiaba de gris a tonos rosados y naranjas, permanecí inmóvil dentro de mi camioneta, un observador silencioso esperando el inevitable clímax. Podía imaginar el pánico creciendo dentro de esa cabina. La confusión, el miedo, las acusaciones susurradas. Su santuario se había convertido en una prisión, y el carcelero era el hombre al que habían subestimado y engañado. No había prisa. El tiempo, que durante tanto tiempo pareció estar en mi contra, era ahora mi mayor aliado. Cada minuto que pasaba era otro minuto para que contemplaran las consecuencias de sus actos. Otro minuto para que su mentira se asfixiara bajo el peso de mi silenciosa presencia. El primer acto de esta tragedia personal estaba llegando a su fin. El establecimiento de mentiras, sospechas y dudas había concluido. El descubrimiento de la verdad, la confirmación visual de la traición, había sido el punto de inflexión. Ahora, con el sol asomando en el horizonte, estábamos a punto de entrar en el segundo acto, la confrontación. La esencia de mi vida, tal como la conocía, se había visto irreparablemente comprometida. Lo que quedaba era evaluar los daños, limpiar los escombros y decidir que, si acaso, podía reconstruirse sobre las ruinas de la confianza rota. El sol salió, pintando el horizonte con vibrantes pinceladas anaranjadas que parecían burlarse de la oscuridad que se había instalado en mi alma. La luz del día revelaba cada detalle de mi rancho, el rocío en la hierba, la textura áspera de la cerca de madera, la solidez de la cabaña que había construido con mis propias manos. Todo estaba exactamente como debía ser, excepto por la presencia de ese coche extraño y las dos personas que conocía despiertas dentro, atrapadas en una red de pánico y vergüenza. La espera fue una forma de tortura, pero también una reafirmación de mi control. No se irían hasta que les diera permiso. Yo era el ingeniero, el
dueño del terreno, y el día comenzaría bajo mis reglas, no las suyas. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido en el silencio matutino. Elena fue la primera en salir. La mujer que vi no era la esposa controladora y segura de sí misma que me dominaba en casa. Era una figura frágil y desaliñada, con la cara hinchada por el llanto y el sueño interrumpido. Sus ojos recorrieron el terreno hasta encontrar mi camioneta, y luego a mí, apoyada en la puerta del conductor, esperando. El alivio momentáneo de ver una salida fue inmediatamente reemplazado por el terror de la confrontación. Ella estaba de pie en el porche, paralizada, una estatua de culpa bajo el sol naciente, finalmente expuesta y sin ningún lugar a donde escapar. Justo detrás de ella, apareció el hombre. Era más joven, como había notado por la ventana, quizá rondando los 40, con una apariencia impecable que contrastaba con la situación degradante en la que se encontraba. Vestía ropa cara, ahora arrugada, y rezumaba una seguridad en sí mismo que se desvaneció rápidamente al verme. Abrió los ojos de par en par y retrocedió instintivamente, buscando la protección de la cabaña que había profanado. En ese momento, no era ni un rival, ni una amenaza. Era simplemente un cobarde, un intruso sorprendido por el regreso de su legítimo dueño, un hombre sin honor, atrapado con las manos en la masa, en un santuario ajeno. Elena fue la primera en moverse. Bajó los escalones del porche lentamente, como si se dirigiera a su propia ejecución. Tenía las manos entrelazadas y empezó a murmurar disculpas antes de acercarse lo suficiente como para que la oyera con claridad. Eran palabras divagando sobre malentendidos, sobre preocupaciones, las mismas mentiras trilladas que había usado en casa, pero que ahora sonaban patéticas y vacías en el aire limpio de la mañana. Con cada paso que daba hacia mí, sentía que la distancia emocional entre nosotras se ensanchaba, convirtiéndose en un abismo insalvable. No dije ni una palabra. Solo la observé acercarse con una calma gélida que pareció inquietarla más que cualquier grito. El silencio puede ser un arma poderosa, y el mío era ensordecedor. Comunicaba todo lo que las palabras no podían: mi dolor, mi decepción, y sobre todo, mi desprecio. Se detuvo a pocos metros de mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Javier, por favor, te lo explico. No es lo que parece, susurró con la voz quebrada. La frase, un cliché tan trillado, fue un insulto a mi inteligencia, último y desesperado intento de ocultar una cruda verdad. Fue entonces cuando levanté la mano, no con ira, sino con una firmeza que la silenció al instante. Mi mirada la pasó y se posó en el hombre que seguía rondando en el porche, indeciso entre huir y afrontar la situación. Me dirigí a él, ignorando por completo la presencia de Elena, tratándola como si fuera un fantasma, una persona irrelevante. Mi voz era baja, entrecortada y carente de emoción. «Tienes una hora», dije, con cada palabra, ponderada y medida. Una hora para encontrar la manera de salir de mi propiedad. Después llamaré a la policía y denunciaré una intrusión. La amenaza flotaba en el aire, clara e inequívoca. No lo retaba a pelea. No me rebajaba a su nivel. Simplemente establecía los hechos y las consecuencias, como un ingeniero que define los parámetros de un problema. Él lo comprendió perfectamente. El miedo en sus ojos dio paso a una profunda humillación. Miró a Elena, quizá esperando que lo defendiera, pero ella estaba tan destrozada como él. Estaba solo. El gran seductor, el amante secreto, era solo un hombre patético, atrapado e impotente, frente al anciano esposo al que probablemente había ridiculizado en secreto. No usó su tiempo.
La humillación era un motivador más rápido que cualquier reloj. Sin decirle ni una palabra a Elena, bajó las escaleras, rodeó mi camioneta, evaluó el obstáculo y se dio cuenta de que no había salida. Con una última mirada de puro resentimiento en mi dirección, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el largo camino de tierra, con su costoso traje acumulando polvo a cada paso. Su huida a pie fue la imagen perfecta de su cobardía, un final ignominioso para una sórdida aventura. Lo observé hasta que se convirtió en una pequeña figura en el horizonte, desapareciendo de mi tierra y de mi vida para siempre. Cuando me volví hacia Elena, sollozaba desconsoladamente. La partida de su amante la había dejado completamente sola para afrontar el juicio que tanto temía. Ahora, sin distracciones, todo el peso de nuestra historia, de nuestros 10 años juntos, recaía sobre nosotros. Fue entonces cuando intentó su última justificación, la frase que probablemente había ensayado para una situación como esta. Javier, por favor, gimió, extendiendo la mano hacia mí. Estaba tan sola. Las palabras, destinadas a infundir lástima, a hacerme compartir la culpa, tuvieron el efecto contrario. En ese momento, mientras ella hablaba de soledad, mi mente se inundó de recuerdos. Recordé los años que pasé construyendo esta misma cabaña, tablón a tablón, los fines de semana, mientras mi primera esposa, mi fiel compañera, me traía limonada y se sentaba durante horas, simplemente haciéndome compañía. Recordé la verdadera soledad que sentí tras su muerte, un vacío tan grande que pensé que nunca se llenaría. Recordé haberle abierto mi corazón a Elena, creyendo que estábamos construyendo algo nuevo sobre los cimientos de mi vida pasada, ofreciéndole no solo mi hogar y mi nombre, sino también la confianza de un hombre que había conocido la pérdida. ¿Y en qué había convertido todo esto? En una mentira. Su sentimiento de soledad no era una excusa, era el motor de su egoísmo. Se sentía invisible, así que buscó consuelo en los brazos de otro hombre, en el lugar más sagrado para mí, el único lugar donde creía que jamás la descubrirían. La ironía era abrumadora. Había traído su oscuridad a mi lugar de luz, profanando no solo una propiedad, sino el santuario de mis recuerdos más preciados, el legado de un amor que jamás podría comprender. Mi respuesta no surgió de la ira, sino de una profunda y dolorosa claridad. Mi mirada se apartó de ella y se fijó en la cabaña, la solidez de sus paredes, el techo que había resistido incontables tormentas. Observé el paisaje circundante, los árboles que había visto crecer. Y entonces mi mirada regresó a ella, la única estructura débil y mal construida en todo este lugar. La emoción se había esfumado de mi voz, dejando solo la fría y dura verdad. He pasado 30 años construyendo cosas que resisten el paso del tiempo, dije, con voz firme y resonante en el silencio de la mañana. Y continué, cada palabra un golpe certero, demoliendo su frágil intento de defensa. Y tú en mi lugar más sagrado construiste una mentira que no sobrevivió ni una sola mañana. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras la abrumara. Retrocedió como si la hubiera golpeado. El único peligro aquí, Elena, nunca fue mi salud. Siempre fue tu absoluta falta de honor. En ese momento, se dijo la verdad definitiva. No quedaba nada que explicar, nada que perdonar. El colapso fue total e irreversible. No tenía respuesta. ¿Qué podía decirse ante una verdad tan fundamental? Allí estaba, hecha una ruina, con lágrimas silenciosas trazando caminos polvorientos por su rostro. No sentí lástima. No sentí odio. Solo sentí un inmenso vacío, la aceptación de que la mujer que creía conocer nunca había existido realmente.
Era una fachada, una construcción tan falsa como la preocupación que mostraba por mí. La demolición estaba completa. Ahora era hora de limpiar los escombros y ver qué quedaba. Sin decir una palabra más, le di la espalda. El gesto fue definitivo, una declaración de que, para mí, ella ya no estaba allí. Caminé hacia mi camioneta, me subí, encendí el motor y con un movimiento deliberado, aparté el vehículo que me bloqueaba el paso. No la estaba liberando, me estaba liberando de ella. El camino estaba libre. Podía tomar el auto de su amante o hacer lo que quisiera. Ya no me importaba. Tenía mi propio destino, y estaba allí, en este pedazo de tierra que era mío por derecho y por alma. Conduje la camioneta hasta la entrada de la cabaña y aparqué. Apagué el motor y me quedé sentado un buen rato, contemplando la estructura que tanto significaba para mí. Podía oír el coche de mi amante arrancar y alejarse. El sonido del motor se perdía en la distancia, llevándose consigo a la que había sido mi esposa. Estaba solo. Pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad no era una prisión, era un refugio. Era el comienzo de mi paz recuperada, una paz que tendría que reconstruir sobre las cenizas de su traición. Fue un largo proceso antes de que finalmente decidiera bajar de la camioneta y entrar en mi propia casa. Cada paso era pesado, cargado con el peso de la revelación. La puerta estaba abierta, una invitación a la escena de su infidelidad. El aroma de una colonia masculina flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del café que habían compartido. Fue una violación sensorial, una contaminación de mi espacio que me revolvió el estómago. La cabaña, que siempre había sido sinónimo de paz y recuerdos felices, ahora estaba manchada, embrujada por la imagen de su risa con otro hombre. Caminé por la pequeña habitación, tocando objetos como si los viera por primera vez. El viejo sillón de cuero donde solía leer, el retrato de mi difunta esposa en la repisa de la chimenea, su serena sonrisa aparentemente mirándome con compasión. 2 tazas de café aún estaban sobre la mesa de la cocina, evidencia de una intimidad que no era la mía. Sentí una oleada de rabia pura, un deseo de destruirlo todo, de romper cada plato, de volcar cada mueble. Pero la disciplina del ingeniero, la necesidad de control prevalecieron. La destrucción no era la respuesta. La reconstrucción sí. Comencé la limpieza. No una limpieza física, sino simbólica. Abrí todas las ventanas, dejando entrar la fresca brisa de la mañana, que traía consigo el aroma de los intrusos. Tomé las 2 tazas de café y con un gesto deliberado, las tiré a la basura. Tomé las sábanas de la cama, las arranqué y las tiré al balcón. Estaba purgando su presencia, cada rastro de ella, en un ritual de purificación. Cada acto era una declaración de que este lugar volvía a ser mío, y que ninguna mentira, por sórdida que fuera, podría manchar para siempre los cimientos que había construido con verdad y trabajo duro. A medida que el sol ascendía, continué trabajando. La actividad física era un bálsamo para mi mente atormentada. Me movía con determinación, con una energía que no había sentido en años. No era el hombre frágil y enfermo que Elena había intentado hacerme creer. Era fuerte, era capaz. La jaula que había construido a mi alrededor no estaba hecha de mi debilidad, sino de sus manipulaciones. Y ahora que había escapado, sentía la sangre correr por mis venas con una vitalidad renovada, nacida del dolor y la liberación. El día transcurría, y con él, la claridad sobre el futuro. No regresaría a la casa de Toluca. Esa casa, al igual que la cabaña, había sido manchada por mentiras.
Pero mientras que el rancho era mío para purificarlo, la casa en la ciudad era su nido, el centro de operaciones de su doble vida. Ya no podía vivir allí. Tomé mi decisión con la misma certeza con la que un ingeniero condena una estructura deteriorada. Me quedaría en el rancho. Se convertiría en mi fortaleza, el lugar donde reconstruiría mi vida a mi manera. Tomé mi celular, un dispositivo que rara vez usaba, e hice la primera de 2 llamadas cruciales. La primera fue a mi abogado, un hombre de confianza al que conocía desde hacía más de 30 años. Fui directo y conciso. Ricardo, soy yo, Javier, dije con voz firme. Necesito que inicies los trámites de divorcio de inmediato. Y quiero que tomes todas las medidas necesarias para asegurar el control total de todos mis bienes. Ha habido un abuso de confianza. Irreparable. No necesité dar más detalles. Por mi tono, entendió que la decisión era definitiva. La segunda llamada fue más difícil. Era a mi nieto, el hijo de mi hija, un joven de 20 y tantos años que siempre había sido la luz de mis ojos. Necesitaba que alguien de mi familia escuchara la verdad de mí. Cuando respondió, su voz joven y vibrante contrastaba dolorosamente con la tristeza de mi corazón. «¿Abuelo? ¿Pasó algo?», preguntó, percibiendo la extrañeza de mi llamada. Respiré hondo y comencé a contarle, no con amargura, sino con la tristeza de quien informa un hecho inevitable, la verdad de lo que había sucedido esa mañana. La reacción de mi nieto fue de sorpresa, seguida de una furia protectora hacia mí. Sus palabras de apoyo fueron el primer bálsamo verdadero para mi herida. Se ofreció a venir de inmediato, a ayudarme, a estar conmigo. Le pedí que esperara, que me diera tiempo para procesarlo todo, pero su lealtad inquebrantable me recordó que, aunque un pilar de mi vida se había derrumbado, otras estructuras, más fuertes y verdaderas, seguían en pie. La familia que había construido con mi primera esposa, el amor que habíamos sembrado, seguía dando frutos. Mientras tanto, solo podía imaginar la escena que se desarrollaba en la ciudad. Elena, de regreso a casa, se encontraba con su hijo Carlos. ¿Qué le diría? ¿Inventaría otra mentira para encubrir la primera? ¿O la verdad, como un diluvio, finalmente rompería las barreras de su negación? Y Carlos, obligado a salir de su conveniente pasividad, tendría que elegir un bando. Tendría que afrontar la verdad sobre su madre y, aún más importante, sobre su propia complicidad silenciosa. Su relación, basada en la conveniencia mutua, estaba a punto de ser puesta a prueba por la acidez de la realidad. Sabía que reconstruir una relación con Carlos sería un reto. Si quería formar parte de mi vida, tendría que basarse en una nueva base, la honestidad. Tendría que comprender la profundidad de mi dolor y el papel que su inacción jugó en él. No sería fácil ni para él ni para mí, pero el terremoto de esa mañana había sacudido cada cimiento de nuestra familia, y ahora teníamos la oportunidad, o la obligación, de reconstruir algo más fuerte o abandonar las ruinas para siempre. Llegó la tarde, y con ella, un profundo silencio se apoderó del rancho. Un silencio como nunca antes había experimentado en la ciudad. No era un silencio agobiante ni tenso, sino una quietud apacible, impregnada de los sonidos de la naturaleza, el zumbido de los insectos, el susurro de las hojas al viento, el canto lejano de un pájaro. Eran los sonidos de la vida, de la continuidad, un recordatorio de que el mundo sigue girando, incluso cuando nuestros mundos personales se desmoronan. Me senté en el porche, en la vieja mecedora, y vi cómo el sol comenzaba a descender. En este momento, les pido a quienes siguen mi historia que comenten desde dónde la ven y qué hora es en su ubicación. Saber que mi voz,
llega a diferentes rincones del mundo que compartimos este momento, cada uno en su propia zona horaria, me da un sentido de comunidad y conexión. En medio de mi recién descubierta soledad, leer sus comentarios y saber de dónde provienen me recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La geografía nos separa, pero la experiencia humana, con su dolor y resiliencia, nos une poderosamente. La soledad que sentía ahora era una elección, no una imposición. Era una soledad preferible a la compañía de una mentira. Aquí, en este lugar que era innegablemente mío, no necesitaba fingir. No necesitaba descifrar subtextos ni cuestionar cada gesto de afecto. El aire era limpio, la verdad era simple. El dolor de la traición era inmenso, una herida abierta que tardaría mucho en sanar. Pero por primera vez en años me sentí libre, libre de la vigilancia constante, libre de la infantilización, libre del peso de una mentira que ni siquiera sabía que cargaba. Eché un vistazo a mi Teodolito, que había traído a la cabaña. Estaba allí, en un rincón, como un guardián silencioso. Lo había traído para medir la mentira, y ahora tendría un nuevo propósito: ayudarme a diseñar mi futuro. Usaría la misma lógica, la misma precisión, la misma atención al detalle que había empleado en mi carrera para reconstruir mi vida. Sería un proyecto de ingeniería diferente, el más personal e importante de todos. El objetivo no era construir un puente sobre un río, sino sobre el abismo que la traición había abierto en mí. Corazón. El conflicto se había intensificado y alcanzado su clímax esa mañana. La confrontación directa, la expulsión del amante, el desmantelamiento verbal de la mentira de Elena. Todo esto había sucedido. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Era la batalla interna, la lucha por procesar el dolor sin dejarme consumir por la amargura. Era la lucha por perdonarme por haber estado ciega durante tanto tiempo. Y era la lucha por encontrar un nuevo propósito, una nueva forma de vivir. Ahora, que el mapa de mi vida se había rediseñado tan drásticamente. Sabía que habría consecuencias legales y familiares. El proceso de divorcio sería complicado. La división de bienes, las conversaciones difíciles, las reacciones de amigos y conocidos. Todo esto estaba por venir. Pero en ese momento, sentada en mi porche, con el sol poniéndose sobre mi terreno, sentí una fuerza interior que me sorprendió. Era la fuerza que nace de la verdad. La verdad puede ser brutal, puede destruir mundos, pero también es el único cimiento sobre el que se puede construir algo duradero. La noche empezó a caer, y con ella, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí. La adrenalina del enfrentamiento se había disipado, dejando atrás el dolor intenso. Estaba solo en un lugar apartado, desconsolado. La imagen de Elena riendo con ese hombre regresó a mí en destellos, cada uno como una nueva puñalada. La indignación que sentiría el público era la misma que ardía en mi pecho, una llama que me mantendría caliente durante la fría noche que se avecinaba. La casa en la ciudad, con todas sus comodidades, parecía un planeta lejano. La vida que había vivido allí durante 10 años parecía pertenecer a otro hombre. El Javier, esposo de Elena, que creía en su preocupación, que se sentía confundido y débil, había muerto esa mañana en el camino de tierra. El hombre que quedaba era mayor, quizás más triste, pero también infinitamente más sabio y fuerte. Era el ingeniero que había sobrevivido al derrumbe de su propia estructura y estaba listo para evaluar los daños. El segundo acto de mi historia concluyó aquí, en el punto de máxima devastación emocional. La traición fue expuesta, la confrontación ocurrió,
y se tomaron decisiones. Pero la resolución estaba lejos de alcanzarse. Había recuperado mi espacio físico, pero recuperar mi espacio emocional sería un viaje mucho más largo y arduo. La noche en el rancho sería larga, llena de recuerdos y fantasmas, pero la afrontaría, igual que afronté la mañana. Porque la dignidad de un hombre, una vez recuperada, es una luz lo suficientemente poderosa como para atravesar la oscuridad más profunda. Sentí el peor momento de mi vida, una sensación de pérdida absoluta mezclada con rabia por la injusticia. Todo lo que había construido con confianza durante los últimos 10 años se había revelado como una farsa. La mujer a la que le había confiado mi hogar, mi salud y mi corazón, lo había usado todo para engañarme y profanar el lugar más importante para mí. La humillación de ser visto como un anciano frágil e insensato fue casi tan dolorosa como la traición misma. La indignación moral era un fuego que me consumía por dentro. En ese momento de vulnerabilidad, pensé en el futuro. El camino que me aguardaba era incierto. El divorcio, la reorganización de mi vida, la confrontación con las consecuencias sociales. Todo parecía una montaña empinada que escalar. ¿Y si Elena intentaba defenderse? ¿Y si usaba mentiras en el juicio como en casa? La sospecha y la desconfianza que me había inculcado ahora se extendían a todo, envenenando mi visión del mundo y de las personas. Me sentía vulnerable, como una casa sin techo, vulnerable a cualquier tormenta. Pero entonces, un nuevo pensamiento empezó a formarse, un pensamiento nacido de una resiliencia que desconocía. No era una víctima pasiva. Había actuado, había descubierto la verdad, confrontado a los traidores y tomado el control de la situación. No grité ni recurrí a la violencia. Usé mi mente, mi calma y mi fuerza moral. La dignidad no residía en lo que me hicieron, sino en cómo reaccioné. Esta constatación fue el primer paso en la reconstrucción de mi ser interior, el comienzo de los cimientos del hombre en el que me convertiría a partir de ese día. El rancho, una vez contaminado, ahora se sentía diferente. Al recuperarlo, al purificarlo con la verdad, lo transformaba. Ya no era solo un santuario de recuerdos pasados, sino un símbolo de mi resiliencia presente y un laboratorio para mi futuro. Cada árbol, cada piedra, cada tabla de la cabaña era testigo de mi capacidad de construir y, ahora, de reconstruir. La noche que se avecinaba no solo sería de dolor, sino de vigilia. Una vigilia por mi vida perdida y una celebración silenciosa de mi dignidad restaurada. El segundo acto terminó con una destrucción total, pero con la semilla de la resurrección ya plantada en la tierra fértil de la verdad. La primera noche en el rancho fue la más larga de mi vida. Cada sombra que danzaba en las paredes parecía tomar la forma de un recuerdo. Cada sonido del exterior me recordaba mi soledad. La oscuridad no me trajo el descanso que esperaba, sino una claridad dolorosa, el escenario para el clímax de mi dolor emocional. Allí, en el silencio absoluto, la magnitud de la traición de Elena se desplegó en mi mente en toda su complejidad. No fue solo una infidelidad física, fue la profanación calculada de mi pasado, el robo de mi paz y el intento de borrar la esencia de quien era. El dolor era un océano, y sentí que me ahogaba en sus frías y oscuras profundidades. Me senté en el viejo sillón de cuero durante horas, con el retrato de mi difunta esposa sobre la repisa de la chimenea como mi única compañía. Contemplé su dulce sonrisa y me pregunté qué diría si pudiera verme ahora. ¿Le había fallado? ¿Había permitido que otra mujer manchara el hogar y los recuerdos que habíamos construido juntos? La culpa, un sentimiento irracional pero poderoso, se mezcló con mi dolor.
Sentí como si hubiera traicionado su memoria al confiar en alguien que había demostrado ser tan indigno. Las paredes de esta cabaña, que una vez resonaron con nuestras risas, ahora parecían absorber mis sollozos silenciosos, las lágrimas de un hombre que creía haber agotado su cuota de sufrimiento en esta vida. Sin embargo, en medio de esta devastación, una semilla de resistencia comenzó a germinar. No era una víctima pasiva esperando ser rescatada. Había sido el artífice de mi propia liberación. Recordé mi decisión de ir al rancho, la calma con la que afronté la traición, la autoridad con la que expulsé al invasor. Estas no fueron las acciones de un hombre débil o senil. Fueron las acciones de un ingeniero que, al descubrir una falla estructural fatal, actúa con precisión para evitar el colapso total. Mi resistencia no fue ruidosa, sino inteligente y eficaz. Me había negado a ser el personaje que Elena escribió para mí en su guión de mentiras. Amaneció un nuevo día, y con la luz llegó una nueva determinación. No me dejaría paralizar por el dolor. El trabajo siempre había sido mi terapia, y había mucho que hacer. La primera tarea fue reparar la bomba de agua, el catalizador que había desatado toda esta revolución. Caminé hasta el pozo, abrí mi caja de herramientas y me puse a trabajar. El sonido del metal contra el metal, el olor a aceite, la lógica de desmontar, diagnosticar y reparar el mecanismo, todo me resultaba familiar y reconfortante. Era un problema concreto, con una solución concreta, un grato contraste con el caos emocional que experimentaba. Mientras mis manos, temblorosas pero firmes, accionaban el motor de la bomba, mi mente empezó a trazar paralelismos. Mi vida, como la de esa bomba, había sido saboteada, su flujo de energía interrumpido por la contaminación externa. Pero las piezas fundamentales seguían ahí. La estructura seguía sólida. Solo necesitaba limpiar el sistema, reemplazar las piezas dañadas y restablecer el flujo. Cada tuerca que apretaba, cada cable que reconectaba, era un acto simbólico de reparación, no solo de la máquina, sino de mí mismo. Horas después, el sonido rítmico y constante de la bomba al volver a la vida era la música más dulce que jamás hubiera escuchado. Mi nieto, fiel a su palabra, volvió a llamar por la mañana. Su voz, llena de genuina preocupación y justa ira por mí, fue un bálsamo. Me trató no con lástima, sino con respeto. Abuelo, lo que hiciste fue increíblemente valiente, me dijo. Todos te apoyamos. Mamá ya está hablando con abogados para que apoyen el tuyo. No estás solo en esto. Sus palabras fueron la validación externa que necesitaba. Mi indignación no era el delirio de un anciano celoso. Era una respuesta justa a una profunda injusticia, y la nueva generación de mi familia se unía para defender el honor que había sido atacado. Más tarde, mi viejo amigo y vecino, Ramón, apareció en la puerta. Había visto mi camioneta y vino a ver cómo estaba. Le di una breve versión de los hechos, sin entrar en detalles sórdidos. Su reacción fue de una solidaridad inquebrantable. Sabía que algo andaba mal, Javier, dijo, poniéndome una mano pesada y reconfortante en el hombro. Esta tierra es tuya, la trabajaste. Nadie tiene derecho a faltarle el respeto. Si necesitas algo, lo que sea, estoy al otro lado de la cerca. Su presencia, la simple decencia de un buen vecino, me recordaba que la comunidad y la verdadera amistad aún existían, lejos del mundo de engaños de Elena. Estas interacciones con mi nieto y mi vecino fueron cruciales. Representaron la esperanza y la ayuda externa que me dieron la fuerza para seguir adelante. No estaba librando esta batalla solo. Se estaba formando una red de apoyo a mi alrededor, una estructura construida sobre el amor familiar y la lealtad duradera,
Fueron los pilares que me sostendrían mientras derribaba la fachada de mi antigua vida y comenzaba a diseñar la nueva. Cada palabra de apoyo era una barra de acero que reforzaba mi determinación. Ese día también llegó un mensaje del otro lado de la batalla. Un mensaje de texto de Carlos, el hijo de Elena. Las palabras eran vacilantes, cargadas de una culpa que ya no podía ignorar. Papá, escribió, usando un título que rara vez usaba. Mi mamá me lo dijo, yo no sé qué decir. Lo siento mucho. Ojalá pudiera hablar contigo. El mensaje era un intento de abrir un canal, pero sabía que reconstruir nuestra relación no sería tan sencillo. Su pasividad había permitido que el abuso de Elena prosperara. Respondí horas después, tras mucha reflexión. Mi respuesta fue breve y sentó las bases para cualquier interacción futura. La verdad es la única base sobre la que podemos construir cualquier cosa, Carlos, escribí. Cuando estés listo para hablar con total honestidad sobre lo que ella hizo y lo que tú no hiciste, te escucharé. Hasta entonces, necesito mi espacio. Le dejé la responsabilidad. El puente entre nosotros estaba roto, y si quería reconstruirlo, tendría que ser él quien aportara la verdad y la responsabilidad, no la conveniencia y las excusas. El proceso de divorcio, como me informó mi abogado en una larga llamada por la tarde, comenzaría de inmediato. Ricardo me aseguró que, dada mi anterior propiedad de los bienes más importantes, como el rancho, y la evidencia de la mala fe de Elena, mi posición era sólida. Intentará hacerse la víctima, Javier. Prepárate para eso, me advirtió. Pero la verdad siempre sale a la luz, y lo documentaremos todo. La conversación fue tranquilizadora. Contar con un profesional competente y leal a cargo de los aspectos legales me permitió concentrarme en mi recuperación emocional. Pasé el resto de la tarde explorando mi tierra, como si la redescubriera. Recorrí los senderos, inspeccioné las cercas, observé pastar al ganado. Cada detalle, antes tan familiar, ahora tenía un nuevo significado. Era una prueba tangible de mi trabajo, de mi historia. Este lugar no era solo tierra, era mi legado. El intento de Elena de profanarlo había fracasado. De hecho, había logrado lo contrario. Al obligarme a luchar por él, había profundizado mi conexión con él, transformándolo de un retiro de fin de semana en una fortaleza a tiempo completo. Mientras limpiaba un pequeño cobertizo, encontré una caja con pertenencias que Elena había traído al rancho con el tiempo. Ropa, libros, algunos objetos decorativos, objetos que había esparcido por mi santuario como un animal que marca su territorio. Sin dudarlo, tomé la caja y la llevé afuera. Encendí una pequeña fogata, no por ira, sino por purificación. Observé cómo las llamas consumían cada objeto, cada recordatorio material de su presencia en ese lugar. El fuego era un agente de transformación, reduciendo las mentiras a cenizas y liberando el humo hacia el cielo, para disiparse en la nada. Comprendí que la resolución no sería un evento único, sino un proceso continuo. La satisfacción inmediata vino de haber recuperado el control, de sentirme seguro en mi propio espacio. Había ganado la batalla por el rancho. Esa fue la parte resuelta, el arco emocional inmediato que se cerró con mi estancia aquí. Fue una victoria parcial pero fundamental, que me dio una base sólida para afrontar futuros conflictos. Había asegurado mi territorio, y desde esta fortaleza dictaría los términos del resto de la guerra. Pero la satisfacción insatisfecha persistía, una tensión que me mantendría enganchada al futuro. El proceso de divorcio apenas había comenzado. Las
Mentiras que Elena seguramente diría, la manipulación que intentaría ejercer sobre los demás, la división de la vida que habíamos construido en la ciudad. Todo esto se cernía en el horizonte como una tormenta inminente. La resolución del enfrentamiento de esa mañana no fue el final de la historia. Fue simplemente el final del primer capítulo de una saga mucho más larga y compleja de justicia y consecuencias. La promesa de justicia futura era la esperanza que me impulsaba. No se trataba de venganza, sino de reequilibrar la situación. Se trataba de asegurar que la verdad prevaleciera y que las acciones tuvieran consecuencias. El sistema legal, con todas sus fallas, era ahora el campo de batalla. Mi abogado, mi nieto, mi hija, todos eran mis aliados en esta lucha. Aún no se había impartido justicia plena, pero se habían dado los primeros pasos cruciales. Se había iniciado la consulta legal, se estaban preparando los documentos y mi red de apoyo estaba firmemente establecida. Y movilizada. A última hora de la tarde, instalé mi viejo teodolito en el porche. Lo apunté no a la tierra, sino al horizonte lejano. Mirar a través de su lente precisa me trajo una sensación de calma y perspectiva. Estaba, una vez más, midiendo mi mundo, pero ahora con una nueva comprensión. Vi los límites de mi dolor, las distancias que aún me quedaban por recorrer y los puntos de esperanza a los que podía aferrarme. El instrumento, una vez símbolo de lo que había perdido, era ahora una herramienta para mi futuro, un símbolo de mi capacidad de ver con claridad, incluso después de la tormenta. La noche volvió a caer, pero esta vez no trajo el mismo terror. El dolor seguía ahí, un compañero silencioso, pero ahora se mezclaba con un propósito. Ya no estaba a la deriva. Había fijado un rumbo. Comí una comida sencilla, que preparé yo mismo en mi cocina, ahora purificada. El acto de alimentarme, de cuidarme, fue otra pequeña declaración de independencia y autoestima. Estaba recuperando no solo mi espacio, sino también los ritmos de mi propia vida. El resultado de esta parte de mi historia no se trataba del perdón. Quizás algún día, dentro de muchos años, pudiera alcanzar la indiferencia, pero el perdón se sentía como una traición al dolor y la injusticia que había sufrido. La resolución, para mí, se trataba de la autopreservación y la recuperación de la paz. Se trataba de extirpar quirúrgicamente el tumor de la mentira de Elena de mi vida, para que el resto de mi cuerpo, mi alma, pudiera sanar. Fue una amputación necesaria para sobrevivir. Mirando hacia el futuro, vi un camino de soledad, pero era una soledad elegida, una soledad. Encontraría una nueva forma de vivir aquí en el rancho, rodeada de la naturaleza y de los recuerdos auténticos que este lugar guardaba. Podría recibir a mis nietos, estrechar lazos con mi hija y cultivar viejas amistades. Mi vida no había terminado, simplemente había entrado en una nueva etapa, una definida por la autenticidad y la verdad por dura que fuera. El final de esta narración es el punto de partida de otra. Concluye con una combinación de emociones cuidadosamente equilibrada, diseñada para reflejar la complejidad de la vida real. Había un 20% de satisfacción. Estaba a salvo. Tenía el control. Había ganado la batalla inmediata. La sensación de estar en mi propio hogar, en mis propios términos, fue una victoria innegable y profundamente satisfactoria. El opresor había sido expulsado del paraíso que había intentado corromper. Había un 40% de tensión renovada. La guerra legal con Elena apenas comenzaba. ¿Qué trucos usaría? ¿Cómo reaccionaría Carlos a largo plazo? La incertidumbre sobre estos futuros conflictos creó una tensión que dejó la historia abierta.
El público sabía que la paz que había encontrado era frágil y que habría que librar nuevas batallas para defenderla. La mentira había sido expuesta, pero sus consecuencias seguirían desarrollándose de forma impredecible. Y finalmente, había un 40% de esperanza. La esperanza provenía de mi resiliencia demostrada, la formación de una sólida red de apoyo y la promesa de una nueva vida basada en la honestidad. La imagen de mí en el rancho, reconstruyendo activamente mi existencia, era una poderosa declaración de que, incluso después de las tormentas más devastadoras, la reconstrucción es posible. La esperanza no residía en la promesa de un final feliz, sino en la certeza de que tenía la fuerza y las herramientas para construir un futuro significativo, sin importar lo difícil que fuera el proceso. Esta distribución de emociones crea lo que podríamos llamar un refuerzo intermitente, un patrón que mantiene al público enganchado. Han recibido una recompensa emocional, mi victoria inicial, pero aún anhelan la resolución completa de los conflictos pendientes. Están satisfechos, pero no saciados. La historia termina, pero el viaje continúa, y se ven obligados a imaginar qué sucederá después, asegurando que mi historia permanezca en su memoria mucho después de terminar las palabras. Y así, aquí estoy, en mi rancho, bajo un cielo estrellado. El aire es frío, pero mi corazón, aunque recompuesto, se reconforta con una nueva determinación. He sobrevivido al colapso. El tejido de mi vida ha sido puesto a prueba hasta el límite, y lo falso se ha desmoronado, dejando solo lo verdadero y fuerte. El camino por delante es largo. El proceso de divorcio, la redefinición de las relaciones familiares y, lo más importante, el continuo camino de sanación interior. Si amas a Jesús y crees que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera liberación, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias de resiliencia, honor y la incansable búsqueda humana de la dignidad. Al unirte a nuestra comunidad, no solo apoyas nuestra labor, sino que también formas parte de un movimiento que celebra la fuerza del espíritu humano para superar las traiciones más oscuras y reconstruir vidas sobre la sólida roca de la verdad. No te pierdas las próximas revelaciones. Ya no soy el hombre confundido e infantil que vivía en una jaula dorada en Toluca. Soy Javier, un ingeniero de 73 años, viudo, padre, abuelo. Y soy el guardián de mi propia dignidad, el amo de mi propio santuario. La noche está silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo, la paz que siento no es una ilusión. Es real, es el resultado de una batalla ganada. Y es la base sobre la que mañana seguiré construyendo el resto de mi vida.